Hola mundo, las 5:46 de la mañana del 3 de junio de 2024 en la ciudad de Madrid, España. Bueno, vamos a hablar de la filosofía de la ciencia. Y hablaremos en este video y los que vienen y los posteriores, sobre todo de dos figuras, Popper y Kuhn. Karl Popper y Thomas Kuhn han sido los dos filósofos de la ciencia más influyentes del siglo XX. Expresiones como sociedad abierta, que se usan habitualmente, pues esta es una expresión que fue acuñada por Popper, sociedad abierta. Otra expresión que se usa mucho, cambio de paradigma, fue acuñada por Kuhn, y muchas veces se utilizan estas expresiones y se desconoce de dónde provienen. ¿Qué es la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia es la reflexión filosófica sistemática sobre la naturaleza del conocimiento científico. Esa es una de las muchas definiciones que en realidad todas convergen en lo mismo. Repito, la filosofía de la ciencia es la reflexión filosófica sistemática sobre la naturaleza del conocimiento científico. Esta disciplina, la filosofía de la ciencia, que nace a principios del siglo XX, hunde sus raíces en una disciplina filosófica mucho más antigua, que es la epistemología o teoría del conocimiento. Solo que la filosofía de la ciencia no reflexiona filosóficamente sobre todo el conocimiento humano en general, sino sobre lo que es específico del conocimiento científico. Pero es una teoría del conocimiento científico. La filosofía de la ciencia se pudo constituir a medida que se afianzaron algunas disciplinas científicas. Y digamos que tiene sus antecedentes en la antigüedad clásica con la consolidación de la geometría, que es el gran logro de la sociedad clásica, de la antigüedad clásica, es decir, de los griegos. Y muchos siglos después, en el siglo XVII, con la consolidación de la mecánica por parte de Isaac Newton. La mecánica ya venía insinuándose, pero es Newton quien la consolida. La mecánica no es otra cosa sino el estudio del movimiento, de todo tipo de movimientos. Posteriormente, Kant toma la geometría euclídea de Euclides y la mecánica de Newton como modelos para desarrollar su propia concepción de la esencia del conocimiento científico en general. Por lo tanto, Aristóteles, que fue el que le dio relevancia a la geometría en la Grecia clásica, Aristóteles, Newton y Kant, entre otros, pueden ser considerados precursores de la filosofía de la ciencia tal como la conocemos en el sentido moderno.
No es sino hasta finales del siglo XIX cuando se instituye la filosofía de la ciencia como una disciplina académica con un perfil propio. Concretamente esto ocurre en 1895, finales del siglo XIX, con la creación en la Universidad de Viena de una cátedra para la historia y filosofía de las ciencias inductivas, así se llamó, la primera persona que ocupó dicha cátedra fue el físico, fisiólogo y filósofo Ernst Mach. Y iba a decir algo que he olvidado. Bueno, lo diré posteriormente, cuando lo recuerde. Ya lo recordé. Es significativo el peso de Alemania en la historia de la filosofía. Yo diría que después de Grecia, bueno, en la historia y en la filosofía, no en su historia solamente, sino en la filosofía. Después de la Grecia clásica, y a pesar de que hay otros focos de generación de filosofía, Alemania ha sido un caso excepcional. Por ejemplo, solamente hablando de Alemania y Austria, que alguna vez pertenecieron ambas al Imperio Austrohúngaro y que son dos países de etnias germánicas. En Viena nace el Círculo de Viena, Karl Popper, por cierto, nace en Viena. En Frankfurt nace la Escuela de Frankfurt y tantas otras cosas. Marx y Hegel son alemanes, Heidegger y Husserl también lo es Marx, Freud, Einstein. Alemania como cuna de la filosofía es, y no solamente con estos nombres que he mencionado, es importantísima, ¿no? Y toda esa región entre el centro y este de Europa, ¿no? Esa región caracterizada por los germanos. Bueno, seguimos. Karl Popper nace en 1902, pero en esa época ya había una generación de filósofos de la ciencia. Ya hemos dicho que la primera cátedra creada en el mundo de esa especialidad se creó en 1895, ¿no? Y la ocupó un integrante de la primera generación de la filosofía de la ciencia, es decir, Ernst Mach. No, sin T, Mach. M-A-C-H. Luego hubo una segunda generación de filósofos de la ciencia, más o menos entre los años 1920 y 1960. Y esa es la generación que pertenece a Karl Popper. Se habla, por supuesto, de generación en los años en que están produciendo, no cuando son unos bebés, ¿no? Y Thomas Kuhn ya pertenece a la tercera generación de filósofos de la ciencia,
que emergió a partir de 1960. Ahora, Popper, además de un filósofo de la ciencia, desarrolló un pensamiento social y político que ha tenido un gran impacto y es mucho más conocido por ese pensamiento social y político que por la filosofía de la ciencia, que sin embargo no sabría decir cuál es el más importante, ¿no? Ahora, obviamente es más atractivo el pensamiento social y político, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar a hablar de Karl Popper. Ya dijimos algo de la filosofía de la ciencia, ¿no? Comencemos con Karl Popper y su biografía, pero solamente pinceladas de la misma. Karl Raimund Popper nace el 28 de julio de 1902 en Viena, en el seno de una acomodada familia judía. Qué raro, ¿no? Eso también es interesante de comentar, ¿no? La cantidad de filósofos de origen judío que ha habido, incluyendo a Marx, a Freud, Popper, pero muchísimos más. La escuela de Frankfurt casi totalmente, ¿no? Bueno, una familia judía que recientemente se ha convertido al protestantismo. Esa Viena en la que nace Popper a principios del siglo XX la describe muy bien Robert Musil en El hombre sin atributos, un libro que recomiendo ampliamente y que leí antes de cumplir 20 años de edad, posiblemente a los 18 años, si no recuerdo mal. En esa Viena, esa Viena donde nace Popper, es también la Viena de Mahler, de Schoenberg, de Klimt, de Freud y de Ludwig Wittgenstein. El Imperio Austrohúngaro se vendría abajo al final de la Primera Guerra Mundial, pero eso todavía no ha sucedido, ¿no? Recuerden que Popper ha nacido en 1902. Pero el Imperio Austrohúngaro se viene abajo en 1918, dando lugar a media docena de nuevos estados independientes. Y Austria se convierte en un pequeño país, pero Viena conserva durante muchos años más su enorme importancia. La conserva hasta poco tiempo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Quizás la conserva hasta que la Alemania de Hitler se anexa a Austria. Popper tiene una biografía llamada autobiografía intelectual, que confieso que no he leído, pero que la voy a leer. Eso espero. Y en esa autobiografía intelectual él habla de dos impactos en su vida intelectual. Uno de los impactos fue la creación de la teoría de la relatividad de Einstein y otro impacto, pues los graves conflictos políticos surgidos al final de la Primera Guerra Mundial. Estas dos cosas lo impactaron profundamente y están reflejadas en su obra. Lo de Einstein en su filosofía de la ciencia y lo otro en su pensamiento social y político. Vamos a comentar brevemente
lo de la teoría de la relatividad, pero brevemente y de forma divulgativa. En realidad no hay una teoría de la relatividad, sino rigurosamente hay dos teorías, ¿no? La teoría especial, que la formula Einstein en 1905, y la teoría generalizada formulada por Einstein entre 1915 y 1916. Einstein, no sé si lo dije, judío también, ¿no? Bueno, la primera, la teoría especial, da cuenta de una serie de experimentos y observaciones que no tienen explicación dentro de la física clásica de Newton. Son experimentos, son observaciones, es decir, son cosas que suceden y no se pueden explicar con la física clásica newtoniana. De esto trata la teoría especial. Y la teoría generalizada ya es de mayor calado y nos habla de no, esto todavía pertenece a la teoría especial. La teoría especial, nos habla de las medidas de espacio, tiempo y masa de los cuerpos y nos dice que son, espacio, tiempo y masa, son medidas, o sea, cuantificadas, de forma relativa, dependiendo del sistema de referencia desde el cual se hacen las observaciones. Es decir, dependiendo desde dónde hagamos las observaciones, masa, tiempo y espacio tienen diferentes medidas. Es decir, no tienen medidas absolutas, son relativas. Esto fue un boom en el mundo de los físicos cuando Einstein lo dijo. Bueno, que masa y energía son lo mismo, es otra de las cosas básicas que dijo Einstein. La ecuación esta, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, pues nos está diciendo la velocidad de la luz al cuadrado es una constante. Si la energía es igual a la masa multiplicada por una constante, son lo mismo, son intercambiables. Y otra cosa que se deriva de esa teoría especial de Einstein es que la velocidad de la luz es una constante universal, la ya referida C de la fórmula más conocida de la teoría especial de Einstein. Y esta velocidad de la luz no solamente es una constante universal, sino que no puede ser superada por ningún cuerpo en movimiento. Es la máxima velocidad que puede adquirir cualquier cuerpo. Luego, más tarde, en la teoría generalizada de la relatividad, Einstein se aventura y postula una identificación entre espacio, tiempo y materia. Teníamos la identificación entre masa y energía, ¿no? Ahora, una identificación entre espacio, tiempo y materia es ya más difícil de imaginar, ¿no? Y además postula esta segunda teoría una geometría distinta de la euclídea. Una de las consecuencias sorprendentes de la teoría generalizada de la relatividad es la de que un rayo de luz, al pasar cerca de un objeto de una gran masa, por ejemplo el Sol, es desviado de su trayectoria. Es decir, no impacta con el Sol, es desviado de su trayectoria. Bueno, esto es un comentario sobre la teoría de la relatividad que tanto impactó a Karl Popper. La biografía de Popper es interesante, pero estoy dando solo pinceladas, ¿no?
muy pocas, porque esto de la teoría de la relatividad es una pincelada sobre Einstein, ¿no? Bueno, Popper también patenta una frase una expresión que usamos todo el tiempo y que nadie se pregunta de dónde sale, que es la ingeniería social. Ahora, a cuenta de qué patenta esta expresión, lo veremos más adelante. Saltándome muchas cosas de la biografía de Popper, digamos que sacó su doctorado en la Universidad de Viena en el área de psicología. En 1928 con una tesis llamada Die Methodenfrage der Denkpsychologie. Die Methodenfrage. Como saben, en el alemán las palabras generalmente son combinadas. Methodenfrage, Methoden es método, Frage es pregunta. Entonces sería la pregunta der, ahí está declinando el artículo, o la preposición, perdón. Recuerden que el alemán es el único idioma moderno que declina. Die Methodenfrage der Denkpsychologie. O sea, Denks es mente y psicología es psicología. Entonces, la pregunta metódica o la pregunta por el método de la psicología de la mente es el nombre de la tesis. Die Methodenfrage der Denkpsychologie. Bueno, algunos autores lo traducen como el método de la psicología cognitiva, ¿no? Bueno, no estoy muy de acuerdo porque la mente no solamente conoce, ¿no? Y en el título de la tesis está la palabra mente, ¿no? Y la mente no solamente está hecha para conocer. Bueno, en 1930 Popper por fin consigue ser maestro de bachillerato de física y matemáticas, porque aunque venía de una familia acomodada, quería ganarse la vida por su cuenta. Entonces en 1930, a los 28 años, se convierte en maestro de bachillerato de física y matemáticas y se casa con una colega. Ahora, Popper empieza a entrar en contacto con el Círculo de Viena, que es un grupo de filósofos con formación científica y científicos con intereses filosóficos. A lo que se dedica el Círculo de Viena es a eso que se haya dado por llamar positivismo lógico, o también se le llama empirismo lógico o neopositivismo. Habrá videos en este canal sobre el Círculo de Viena. Bueno, Popper entra en contacto con el Círculo de Viena, sin embargo nunca llega a pertenecer al Círculo de Viena y tampoco quiere pertenecer. Tiene algunas diferencias con muchos miembros del Círculo de Viena y su mayor diferencia es con Wittgenstein, que creo, si no recuerdo mal, que lo califica casi que de charlatán. Bueno, no, lo califica de cripto-oscurantista. Bueno, a pesar de eso, mantiene su relación con el Círculo de Viena, a pesar de esa terrible clasificación que hace de Wittgenstein y discusiones y peleas con otros miembros del Círculo. Al parecer, Karl Popper fue toda la vida una persona conflictiva, ¿no? Pero a pesar de eso, el Círculo de Viena, aunque él no pertenecía, le publica en su editorial en 1934 el primer gran libro de Popper, La lógica de la investigación científica. La lógica de la investigación científica.
Y ese es el libro que más impacto ha tenido en la filosofía de la ciencia en el siglo XX, publicado en 1934 en alemán. La traducción española creo que es del 62, la primera. Ya yo había nacido y no estaba traducido, qué horror. Ahora, solamente hay otro libro que se le puede comparar en cuanto a su importancia en la filosofía de la ciencia en el siglo XX, que es el libro de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, el otro gran filósofo de la ciencia del siglo XX. Ahora, la resonancia de la lógica de las investigaciones, de la investigación científica, el libro de Popper, el primero, fue inmediata y profunda entre los miembros del Círculo de Viena. Y ello a pesar de las críticas que Popper dirigía constantemente al positivismo lógico. Eran abiertos de mente de los del Círculo de Viena, ¿no? Hoy en día hay tantas peleas por cualquier cosita que no le hubiesen publicado nada y no lo hubiesen ni hablado, ¿no? El mundo empeora, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquillo del Círculo de Viena. Ya dijimos que supuestamente su rama de la filosofía era el positivismo lógico, o es. El positivismo lógico es uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX. No solo la filosofía de la ciencia. Ya que la gata está haciendo sonidos. La gatita. No, tengo una gata y siempre está al lado mío. Bueno. Gatita. El positivismo lógico se caracteriza por una crítica radical de todas las tradiciones filosóficas anteriores, y en especial de la metafísica. Se lo califica por un lado de positivismo por su actitud declaradamente cientificista, y por otro lado de lógico porque para muchos de sus análisis y propuestas hace uso de la lógica matemática como herramienta privilegiada del análisis filosófico. La lógica les es provista años antes por Frege, Russell y otros, ¿no? Sin esa herramienta que produjeron otros, no podría el Círculo de Viena dedicarse al positivismo lógico. La lógica matemática de la que hacen uso la consideran una herramienta privilegiada del análisis filosófico. Según el positivismo lógico, el análisis de los sistemas metafísicos muestra que no son ni verdaderos ni falsos, sino simplemente carentes de sentido. El positivismo lógico surgió en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. En su acepción más estricta se lo identifica con el Círculo de Viena, fundado a principios de 1920 por el físico y filósofo Moritz Schlick. En el Círculo de Viena también estaba Carnap. Eso me recuerda a mis estudios de ingeniería con fórmulas de Carnap, ¿no? Otto Neurath, Philipp Frank, Ebert Feigl. Bueno, los positivistas lógicos consideraban como sus mentores a Ernst Mach, el creador de, ya lo dijimos, ¿no? El creador del Círculo de... No, Ernst Mach
Es que yo no he dormido, eso no son de anoté. Bueno, los positivistas lógicos, repito, consideraban como sus mentores a Ernst Mach, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. El Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein causó en ellos un gran impacto. Pero Wittgenstein nunca fue formalmente miembro del Círculo de Viena. El Círculo de Viena duró solo hasta mediados de los años 30. Schlick, su fundador, fue asesinado en 1936 por un simpatizante nazi y los demás tuvieron que huir de Europa, casi todos a los Estados Unidos. Pero el positivismo lógico no se limita al Círculo de Viena. Hubo positivistas lógicos también en Berlín, en Polonia, en los países nórdicos, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, además, la filosofía, el positivismo lógico, fue la filosofía de la ciencia dominante hasta bien entrados los años 60. Como no podría ser de otra manera, todo lo que es positivismo es muy norteamericano, ¿no? Ahora, el positivismo lógico es el único ejemplo histórico de un enfoque filosófico que por sí mismo llegó a la conclusión de que sus presupuestos fundamentales no eran correctos. Mientras tanto, Popper, en 1935, y estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en Austria y en Europa, y en 1935 recibe una invitación para pasar varios meses en Inglaterra, y allí conoce a los filósofos de la ciencia británicos y traba amistad especialmente con Bertrand Russell y Friedrich von Hayek. En 1937, Popper, gracias a la publicación de su libro por parte del Círculo de Viena, recibió la oferta de una plaza en la Universidad de Canterbury, en Christchurch, Nueva Zelanda. Y por supuesto se fue para allá con su esposa inmediatamente, no solo porque ella iba a dejar de ser maestro y se iba a convertir en profesor universitario, sino porque estaba muy preocupado y era lógico con lo que estaba sucediendo en Europa. Entonces en el 37, fíjense que Schlick fue asesinado en el 36. En el 37 Popper se dirige a Nueva Zelanda y vive allí hasta que concluye la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado un poco de Popper y como filósofo de la ciencia, pero la constatación de los horrores causados en casi toda Europa y en otras partes del mundo por las ideologías fascistas y comunistas durante la Segunda Guerra Mundial y después, y a estos regímenes, por ejemplo, los regímenes fascistas y a los regímenes comunistas y al régimen, el régimen soviético y a los regímenes comunistas surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, Popper los llamaba sociedades cerradas, ¿no? Porque decía, con toda razón, ¿no?, que el fascismo y el comunismo eran ideologías que llevaban o conducían a sociedades cerradas. Popper opone a esto la sociedad abierta, que es una expresión de Popper, que en lo esencial no es otra cosa que la democracia liberal, un sistema que a pesar de todas sus deficiencias, es para Popper el único que le garantiza al individuo
un grado aceptable de libertad y bienestar, que es básicamente lo que las personas equilibradas pensamos, ¿no? Yo no soy una persona equilibrada salvo en política, ¿no? Y también pienso que la democracia liberal, y en especial este régimen que tiene la Unión Europea, es lo mejor que puede haber. No es perfecto, pero es el menos malo de todos los regímenes. Bueno, a raíz de esto surgen los 2 tomos de La Sociedad Abierta y sus enemigos, el segundo libro de Popper, publicados los 2 tomos en 1945. Paralelamente escribe otro libro que también publica llamado La miseria del historicismo. Y aquí el título conlleva una ironía porque hay un libro de Marx llamado La miseria de la filosofía. Entonces Popper llama a este tercer libro de pensamiento político económico, digo tercero porque La Sociedad Abierta y sus enemigos son 2 tomos, pues lo llama La miseria del historicismo, haciéndole un guiño cínico a Marx y su miseria de la filosofía. La miseria del historicismo es un escrito de carácter más metodológico, más teórico, a caballo entre la filosofía de la ciencia y la filosofía de la historia. ¿Qué es el historicismo para Popper? El historicismo para Popper son las concepciones totalizantes de la sociedad, que ven en el desarrollo histórico de la humanidad la acción de entidades supraindividuales, de leyes férreas, a las que el individuo debe someterse tanto si quiere como si no quiere. Ese es uno de los conceptos de historicismo, ¿no? Otra forma de decirlo sería la idea de que la historia está predeterminada desde el principio. Cosa que a mí me parece ilógica, no le veo sentido, pero la filosofía de la historia ha tenido mucho calado. Esta idea ha tenido mucho calado. O sea, la idea de que la historia está predeterminada desde el principio. Una idea particularmente divulgada en la filosofía alemana del siglo XIX y cuyos protagonistas son, por supuesto, los más conocidos, Hegel y Marx. La publicación de La Sociedad Abierta y sus enemigos y de la miseria del historicismo le valió a Popper que le ofrecieran una plaza en la London School of Economics, la prestigiosa London School of Economics. Ya me gustaría a mí tener una plaza allí o haber estudiado allí. Pude haberlo hecho, pero mis intereses hace muchas décadas, cuando era muy joven, mis intereses no iban por ese lado. Bueno, en 1946, por supuesto, la pareja Popper emigra a Londres. Nadie rechaza una cátedra en la London School of Economics. Y en el 46, y ocupa Popper la cátedra en la London School of Economics, ¿no? Y en 1949, y sin abandonar la plaza en la London School of Economics, Popper fue nombrado profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de Londres. Es decir, que al mismo tiempo que daba clases, porque tenía una cátedra en la London School of Economics, era profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de Londres. Y su tesis doctoral, recordemos que era de psicología, y recordemos que empezó como maestro de escuela prácticamente, ¿no? En los años 60 y 70 del siglo XX, Popper publica sus últimos 2 grandes libros de filosofía de la ciencia: Conjeturas y refutaciones y Conocimiento objetivo. La principal novedad
en estos libros es la introducción del concepto de verosimilitud, muy importante en Popper, o cercanía a la verdad. La verosimilitud es sinónimo de decir cercanía a la verdad. En conocimiento objetivo, Popper desarrolla una teoría dinámica del conocimiento humano en general, implícitamente en respuesta al desafío planteado unos años antes por la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que la veremos en videos próximos. Para ello se inspira en la teoría de la selección natural de Darwin. Popper decía que hay ideas y teorías mejor adaptadas que otras a los problemas que enfrentan quienes se tienen que adaptar a la naturaleza, ¿no? Pero que en definitiva todas las teorías nacen, se desarrollan y mueren. O sea, la idea de Popper es, o lo que piensa Popper es que, por ejemplo, el darwinismo en un momento dado explicó bastante bien los problemas que enfrentaba el hombre para adaptarse a la naturaleza, ¿no? Pero para Popper todas las teorías tienen fecha de caducidad y son reemplazadas cada vez por teorías más acertadas. Pero él no concibe una teoría acertada al 100%, por decirlo así. Para él todas las teorías cojean, por decirlo así en lenguaje coloquial, cojean de alguna pata. Y esto es bastante lógico, ¿no? Newton hasta la llegada de Einstein no había tenido problemas. Ahora, Newton se sigue usando. La mayoría de los ingenieros trabajamos con Newton. Es el movimiento para diseñar máquinas, pues usamos todas las teorías del movimiento de Newton, inclusive para desarrollar aviones. Newton explica ciertas cosas y hay otras que no logra explicar y que las explica la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, las teorías, y tampoco la teoría de la relatividad de Einstein, ya se le encontrarán los fallos, si es que no se los han encontrado ya. No estoy al tanto porque yo abandoné la ingeniería y la ciencia hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, en Alemania, en la década de 1960 hubo una gran polémica, ¿no? Entre los seguidores y los detractores de Popper. Y se le bautizó como la polémica del positivismo, Positivismusstreit, un enfrentamiento acalorado y prolongado entre los partidarios del liberalismo popperiano y de su crítica a Hegel y Marx, por un lado, y otro por la llamada Escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno y Jürgen Habermas como sus más conocidos representantes. Como sabemos, la Escuela de Frankfurt estaba formada por marxistas de distinto pelaje, ¿no? Casi todos judíos y casi todos millonarios, ¿no? Habrán videos sobre la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt pretendía desplegar una crítica sistemática de la sociedad capitalista contemporánea basándose en una síntesis del marxismo y el psicoanálisis. Y el marxismo y el psicoanálisis para Popper son pseudociencias. Bueno, de la forma como él define ciencia, lo son. Sin embargo, yo salvo muchas cosas del marxismo y salvo muchas cosas del psicoanálisis. Muchísimas. Hay algunos extremos del psicoanálisis con los que no
Hay algunos extremos, uno específicamente del psicoanálisis con el que no estoy en sintonía, y hay algunas cosas de Lacan con las que no estoy de acuerdo, y yo a Lacan lo considero un tanto... Bueno, yo creo que Lacan lo que hizo fue afrancesar el psicoanálisis, nacionalizar al psicoanálisis, darle nacionalidad francesa, porque a los franceses les debe doler mucho que algo como el psicoanálisis haya nacido en Alemania, haya sido concebido por un alemán y no por un francés, ¿no? Bueno, pero me duele ver cómo Popper ataca el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis. Y hay cosas del marxismo que yo rescato y que Popper también rescata, un Popper ya más maduro. Popper conoce en Nueva Zelanda a un neurofisiólogo llamado John Eccles, y entre ambos escriben un libro llamado El Yo y su cerebro. Popper y Eccles defienden en su libro un dualismo tajante. Lo físico y lo mental son dos mundos autónomos e independientes el uno del otro. Y hablan de tres mundos, o mejor dicho, esto lo hace Popper, solo, sin Eccles. Popper habla de tres mundos, el físico, el mental y el cultural. Y dice que interactúan entre sí, pero que son irreductiblemente distintos. Y todo esto lo desarrolla en su ya mencionado libro Conocimiento Objetivo. En esta época Popper alcanza su máxima gloria, ¿no? La reina de Inglaterra en 1965, tenía yo 5 años, le concede el título nobiliario de Knight Bachelor. Knight es caballero. Por lo que a partir de entonces habría que llamarlo Sir Karl Popper. Y en 1974 la Library of Living Philosophers, recuerden que no es librería en inglés sino biblioteca, la Library of Living Philosophers, colección de volúmenes que se dedican a filósofos importantes todavía vivos, le dedica 2 volúmenes, totalizando una treintena de ensayos del pensamiento de Popper. Popper en los últimos años de su vida mejoró su carácter y además publicó textos de carácter divulgativo, reunidos en un libro llamado En busca de un mundo mejor, editado en 1984, y luego su pasatiempo intelectual favorito en esta época era la traducción y reinterpretación de los filósofos griegos presocráticos, ¿no? Este trabajo de traducción y reinterpretación de estos señores fue publicado póstumamente bajo el título El mundo de Parménides, y fue publicado tan lejos de su nacimiento, tan hace poco tiempo, como en 1998. Claro, para mi edad, 1998 está ahí mismo, ¿no? El mundo de Parménides. Popper fallece en Londres en 1994. 92 años de vida muy bien aprovechados. Luego, ahora, después de esta semblanza de Popper y hablar un poco de él como filósofo de la ciencia y de su pensamiento social y político y económico, el próximo video será sobre la teoría del conocimiento de Popper. Nos vemos.